El tema para esta semana tiene que ver con ejercicios espirituales. Es muy importante para poder avanzar a la madurez espiritual, aprender a ejercitarnos. Al igual que el ser humano necesita hacer ejercicios cuando es niño para poder crecer y desarrollar su cuerpo físico, de igual modo el creyente tiene que aprender a hacer ejercicios espirituales. Solo así va a poder madurar como creyente. El apóstol Pablo habla de esto al escribir a Timoteo. En 1 Timoteo 4, versículo 7, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo diciendo, ejercítate para la piedad. Y luego, a manera de aclaración, dice, el ejercicio del cuerpo trae ciertos beneficios, pero el ejercicio espiritual nos beneficia mucho más. Porque en primer lugar, nos ayuda ahora aquí en la tierra y en segundo lugar, nos prepara para la eternidad. Así que vamos a ver esta clase de qué trata estos ejercicios espirituales. La palabra que Pablo usa aquí, que la Reina Valera traduce ejercítate, es el verbo gymnazo en griego, que en español tenemos la palabra gimnasio. Pueden ver aquí un gimnasio, personas haciendo ejercicios, desarrollando sus cuerpos físicos. Ahora, una persona que hace ejercicio tiene ciertas metas. Quiere bajar de peso, quiere incrementar sus músculos, algo así. El creyente también debe tener metas. Y el apóstol Pablo dice que la meta principal para el creyente es la piedad. Ejercítate para la piedad. Esta palabra interesante, eusebia, significa un buen temor, reverencia frente a Dios. En este mundo, la gran mayoría de personas, francamente, no reverencian a Dios en absoluto. Como creyentes, hemos sido perdonados del pecado, reconciliados con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos ejercitarnos para que esa reverencia, ese buen temor delante de Dios que nos va a llevar a una vida de obediencia y de experimentar el poder de Dios, eso tiene que crecer. Y la única manera para poder crecer en la reverencia y en la piedad es a través de ejercicios espirituales. ¿Cuáles serían? En primer lugar, ninguna sorpresa, leer la Biblia, un gran ejercicio espiritual, algo que nos va a ayudar tremendamente en la vida cristiana. Pero permítame algunas orientaciones, al igual que cuando vas al gimnasio, no entras para hacer lo que quieres, ¿no es cierto? Te dan una orientación. En esta máquina cierto tiempo, en la otra máquina otro tiempo. Es decir, hay orden en el gimnasio. Es muy importante, hermanos, que aprendamos a tener orden en nuestros ejercicios espirituales. Temo que hay muchos creyentes que andan un poco desordenados en los ejercicios espirituales y por eso nunca sacan el mayor provecho. Por ejemplo, en leer la Biblia. ¿Qué pautas debemos tomar en cuenta? En primer lugar, hay que hacerlo todos los días. Para que el gimnasio te ayude, por lo general, tienes que ir todos los días. Para que la Biblia realmente te ayude, tenemos que leerla todos los días. De preferencia en la mañana, porque en la mañana nuestras mentes están tranquilas, hemos descansado y en la mañana estamos más lúcidos para poder leer la Biblia. Hay que levantarnos un poco más temprano para tener ese tiempo. Hay que leer la Biblia sistemáticamente. Nada de abrir la Biblia al azar, nada de levantarte en la mañana y pensar, bueno, hoy dónde quiero leer. No, hermanos. Estamos hablando de ejercicios espirituales. Tenemos que leer la Biblia
sistemáticamente. Tenemos que escoger un libro y empezamos al comienzo y lo vamos leyendo día tras día hasta terminar ese libro. Resistimos la tentación de saltar a otro libro. Aprendemos disciplina. Tenemos que leer toda la Biblia. Hay planes de lecturas diarias que te van a ayudar a leer toda la Biblia en un año. O tú mismo puedes tener una disciplina, marcar en tu Biblia los libros que vas leyendo. Y no vuelves a leer ese libro que ya has leído una vez hasta que todos los libros de la Biblia tienen una marca indicando que has leído ese libro. Hay que leer también reflexionando. No hay que leer la Biblia a la carrera, como algunas personas comen, tragándose los alimentos. No, si queremos que nos ayude este ejercicio espiritual, es bueno tener un cuaderno, tener apuntes, reflexionar, pensar sobre qué estamos leyendo. Y obviamente todo el tiempo hay que depender de Dios. Aquí tenemos una de los ejercicios más fundamentales de la vida cristiana, la lectura diaria de la Biblia. Pero también hay un segundo ejercicio relacionado con esto, y es el estudio de la Biblia. Espero que entiendan la diferencia. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa muy diferente es estudiarla. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? En primer lugar, hay que seleccionar un libro. Les recomiendo al comienzo uno corto, que van a poder estudiar en unos cuantos meses. Luego hay que establecer un horario. Al igual que tenemos un horario para leer la Biblia todos los días, debe haber otro horario para estudiar la Biblia. Cuando estaba en secundaria, yo decidí que el domingo, después del almuerzo, era mi tiempo para estudiar la Biblia. Por lo general, no hacía mucho el domingo en la tarde, así que era un buen momento para estudiar la Biblia. Debemos hacerlo a lo menos una hora por semana, no menos. Estamos hablando de estudiar. Y francamente, una vez que empiezas a estudiar y aprendes el gusto de estudiar, esa hora te va a quedar muy pequeña. Cuando vamos a estudiar un libro, primero tenemos que analizar todo el libro y dividirlo en secciones o en bloques. Mayormente un libro de estudio, una Biblia de estudio, te va a ayudar. En un cuaderno haces una anotación. Este es el contenido, digamos, de Efesios. Y vemos que está analizado en, digamos, 20 secciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar una sección a la vez. Tenemos que leer en detalle el texto, pensar en las palabras, de repente usar alguna ayuda, algún comentario, diferentes libros. Vamos marcando la Biblia, vamos anotando las cosas interesantes que aprendemos. Estamos en modo de estudio, algo serio, disciplinado, un gran ejercicio espiritual. Un tercer ejercicio es la vida de oración. Al igual que leemos la Biblia todos los días, hay que orar. Cuán importante es que el creyente ore todos los días. Lo ideal es que decidamos cuánto tiempo yo quiero pasar orando. Debo pedir al Señor que Él me ayude, que Él me indique cuánto tiempo Él quiere que yo ore todos los días. Si no tienen esa práctica todavía, yo les recomendaría que empiecen con 15 minutos. Algunos dirán, no, pastor, hay que hacer una hora. En mi experiencia, las personas que dicen que van a orar una hora, lo hacen 2 o 3 días y luego ya no oran más. Para la mayoría que no están acostumbrados a orar una hora todos los días no es nada fácil.
Mejor empieza con 15 minutos, pero que sean 15 minutos todos los días, no 5 o 6 veces al día, no, a la semana, no, 7 días a la semana, sin faltar 15 minutos. Una vez que has hecho eso por 2 o 3 meses, si quieres, puedes ampliar a media hora, digamos. Es mejor ir de menos a más que tratar de ser espectacular y colapsar porque no tienes la disciplina o la práctica. Es un ejercicio. Cuando vas al gimnasio y la persona te dice, me vas a hacer 5 planchas, no le vas a decir al entrenador, no, 5 es muy poco, quiero hacer 20. Por algo él te dice, a 5, calienta los músculos, entrena los músculos. Una vez que haces 5 sin sufrir, puedes subir a 7, 8, 10. Vamos de menos a más. Lo ideal es tener una agenda de oración, un cuaderno en el cual tienes ahí anotado los puntos por el cual vas a orar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No te confíes de tu memoria. Anota las personas por quienes deseas orar y aprende a orar ordenada y sistemáticamente por ellos. Les animo a que en este ejercicio tomen un tiempo en silencio. Silencio para esperar en la presencia de Dios. Quizá Dios nos va a querer decir algo. La oración no debe ser un monólogo, yo hablando y Dios escuchando. No, debe ser un diálogo. Por eso es importante un tiempo de silencio para que en ese silencio Dios pueda hablar a mi corazón. Un cuarto ejercicio muy saludable son retiros espirituales o ayunos. Este es un intento de pasar más tiempo a solas con Dios para disfrutar y crecer en nuestra comunión íntima con Él. Qué lindo sería que todo creyente tuviera siquiera una vez al año un retiro espiritual. Debe escoger un lugar tranquilo. Lo ideal es que sea fuera de tu casa, un ambiente diferente, donde puedes buscar a Dios con esa frescura de un lugar nuevo. Lo ideal es que sea en el campo también. Que el retiro sea por lo menos un día entero. Si no puedes pasar la noche fuera de casa, a lo menos que sean 8 horas. Hay que planificarlo, ponerlo en la agenda. Pero qué lindo tener esas 8 horas para leer la Biblia, leer otros libros, alabar al Señor, escuchar mensajes, tantas cosas para hacer, el día va a pasar rápidamente, pero qué lindo tener ese retiro espiritual. También podemos complementarlo con ayunos. Ayunos podemos hacerlo 2 o 3 veces al año. Lo podemos hacer a solas o lo podemos hacer con otros hermanos en la fe. Un ayuno es un tiempo en el cual dejamos de comer por un día para poder pasar más tiempo orando al Señor. Les recomiendo este gran ejercicio espiritual. Un quinto ejercicio, asistir a los cultos. ¿Por qué lo menciono como un ejercicio? Porque temo que la gran mayoría de nosotros no vamos a la iglesia como un ejercicio espiritual. Vamos a la iglesia como un pasatiempo. ¿Qué cosas indican eso? Por ejemplo, llegan tarde a la iglesia. Una persona que llega tarde no está participando en un ejercicio, está en un pasatiempo. Si estás en un gimnasio, por lo general te dice, te vienes a las 7 de la mañana. No puedes llegar a la hora que quieres. Ahora, si vas al mall de compras, es un pasatiempo, puedes llegar la hora que quieras, pero un ejercicio, un gimnasio, tienes que llegar a la hora.
Asistir a los cultos debe ser un ejercicio espiritual, no un pasatiempo. Aquí algunas recomendaciones. Para que sea un ejercicio espiritual, número uno, llega temprano. Ojo, no digo llega a tiempo. Si el culto empieza a las 10 de la mañana y tú llegas a las 10, has llegado a las justas, a tiempo, no has llegado temprano. Qué lindo ver creyentes que están ahí 5 para las 10, sentados en el templo, quizá la Biblia abierta, leyendo un salmo. Se están preparando para un ejercicio espiritual. Llega preparado también. Cuando al gimnasio, te preparas, ¿no es cierto? Cierta ropa. De repente llevas un poco de agua. ¿Por qué? Porque vas a hacer ejercicio. Tienes que estar preparado. Pues los cultos deben ser así también. No hay que llegar al culto así nomás. Lo ideal es que llegamos preparados. Eso significa que desde el día antes, el sábado, ya nos vamos preparando para el culto. Interesante, los judíos, su día de descanso, el sábado, empieza el viernes en la noche, al atardecer. ¿Por qué? Porque quieren prepararse para el día sábado. Debemos llegar a la iglesia ya preparados, habiendo orado de antemano en la casa, habiendo leído la Biblia ya en la casa, diciendo al Señor, voy a la iglesia a participar en un culto. Quiero ir con una buena actitud. Quiero ir con una expectativa que tú me vas a hablar. Prepárame, Señor, para el culto. Y hay que llegar, como acabo de mencionar, con una buena actitud. Nada de tener resentimientos, molestias, pecados no arreglados con Dios. No, no, no. Hay que ir preparados, con buena actitud. Estamos por participar en un tremendo ejercicio espiritual. Vamos a adorar al Dios eterno. Eso no es cualquier cosa. Convirtamos nuestros cultos en ejercicios espirituales. Y yo les aseguro, eso les va a ayudar a crecer tremendamente en su vida espiritual. Sexto ejercicio, desarrollemos ministerios en la iglesia. La Biblia dice, y ahí tienen los textos, que todo creyente tiene por lo menos un don espiritual. Tenemos que poner ese don al servicio del Señor en la congregación donde estamos asistiendo. Hay diversos ministerios en la mayoría de las iglesias. Tenemos que saber cuál es nuestro don espiritual y luego, en coordinación con el pastor, debemos empezar a trabajar en un ministerio afines con el don que tenemos. Recordemos siempre, es un ejercicio espiritual, no es un pasatiempo. Por lo tanto, ese ministerio te va a exigir compromiso. Tendrás que dar tiempo para ese ministerio. Tienes que llegar a la hora. Lo ideal es temprano y dedica cierto tiempo al ministerio. Quizá tienes que invertir más tiempo en preparar. Si eres un maestro, por ejemplo, en la escuela dominical, también tendrás que gastar un poco de dinero. De repente, un viaje extra a la iglesia. De repente, invertir en ropa o algo para servir al Señor. Estamos hablando de un ejercicio espiritual que al final será para nuestro provecho, nuestra madurez espiritual. Así que a pensar, hermanos, ¿en qué ministerio debo estar trabajando? Querrá el Señor que yo trabaje. Un séptimo ejercicio espiritual es la comunión de los santos. Una vez más, es un ejercicio, no es un pasatiempo.
No es simplemente salir a tomar un café cuando se te viene en gana. No, un ejercicio tiene que ser pensado, preparado y trabajado en forma ordenada. La iglesia local es nuestra familia espiritual. Por lo tanto, debemos conocernos. Yo sé que en muchos cultos no hay tiempo para interactuar y conocernos. Nos saludamos, nos despedimos, pero no conversamos mucho. En nuestra iglesia ahora los domingos en la noche tenemos estudios bíblicos en mesa. Eso es mejor porque nos permite conocernos un poco más. Pero qué lindo poder visitarnos entre semana. Ir a la casa de alguien, o invitarlo a mi casa, o de repente citarnos a tomar un café, pero es parte de un ejercicio espiritual de conocer hermanos y hermanas en la iglesia. Yo les animo a pensar, ¿cuántas personas en tu iglesia realmente conoces? ¿Pasas tiempo con ellos, aparte de los cultos o los ministerios? ¿Cómo vamos a conocernos si no invertimos en esta comunión cristiana? Yo te animo a pensar en 2 o 3 personas a quien te gustaría conocer más. Obviamente mejor de tu mismo sexo, para no tener problemas. Y piensa cómo puedes acercarte a esa persona, qué es la forma más apropiada para pasar tiempo juntos, de qué van a hablar. Tú quieres conocer a la persona y te gustaría que la persona te conozca a ti. Lo ideal es tener una persona más madura que tú, que te va a ayudar en tu vida cristiana, y tener una persona menos madura que tú, a quien tú vas a ayudar en su vida espiritual. Comunión cristiana con propósito, un gran ejercicio espiritual. ¿Y qué de la evangelización? Yo sé que no todos tenemos la misma facilidad de hablar con gente que no conocemos y explicarles el evangelio. Para la gran mayoría nos da mucho temor hacerlo, pero todos tenemos amigos y familiares. Debemos estar pidiendo al Señor que nos dé la oportunidad de poder hablar, dar testimonio, conversar un tema espiritual con esas personas más allegadas a nosotros. Ellos hablan de toda clase de temas, ¿no es cierto? Política, fútbol, la economía, el clima, los alimentos. ¿Y por qué no incluimos algo espiritual? Podemos hacerlo personalmente o podemos participar en actividades evangelísticas como iglesia. Por ejemplo, aquí una actividad con algunos chicos, adolescentes, y la oportunidad de predicar el evangelio en ese momento, hacerlo en público o quizá conversando con los chicos, empezar a compartirles un texto de la Biblia, una experiencia que tú has tenido con el Señor, preguntarle si está leyendo la Biblia. Hay mil maneras en la cual podemos, con otros hermanos en la fe, estar activamente queriendo compartir el Evangelio para que otros conozcan al Señor Jesús. Un lindo ejercicio espiritual. Si no lo estás haciendo, anímate. Pide al Señor que te ayude. ¿Cómo desarrollar este ejercicio espiritual? Misiones es ir un poco más allá, ¿no es cierto? Evangelismo lo hacemos en la iglesia, donde vivimos. Misiones por lo general implica viajar. De aquí en la costa podemos ir a la sierra, podemos ir a la selva. Aquí hay un grupo de chicos de nuestra iglesia que fueron a la selva hace unos años haciendo misiones. Créanme, es emocionante salir de la ciudad, pasar una semana viajando a un lugar donde hay gente que necesita escuchar el evangelio y pasar una semana sirviéndoles. Cada persona que lo hace, escúchame, cada persona que lo hace vuelve bendecida
impactada. Si nunca has participado en misiones, yo te animo a que tú estés orando, alerta cuando hay la oportunidad con la iglesia de poder participar en las misiones. Un ejercicio espiritual que muy poco se menciona, pero es importante, es el discernimiento espiritual. En la carta a los Hebreos, si miramos Hebreos 5, el versículo 14, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten, es un ejercicio espiritual. Han aprendido a tener sus sentidos, su intuición espiritual ejercitada. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Pueden ver estos anteojos. Pueden ver que con un lente está mirando sin discernimiento y que ven ovejas. Digamos, estás en la iglesia mirando a los hermanos y los miras sin discernimiento. Para ti todos son lindos hermanos, todos son creyentes, todas son ovejas. Quizá nos falta discernimiento espiritual. Cuando tenemos discernimiento espiritual, de repente vamos a ver que entre las ovejas hay algunos que son lobos, pero para eso tienes que tener discernimiento espiritual. No siempre es fácil distinguir entre un verdadero creyente y un falso, entre un creyente que está viviendo bien la vida cristiana y un creyente que sí es creyente pero está lejos del Señor. Tenemos que aprender a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Tenemos que discernir este hermano o hermana con quien estoy hablando, ¿qué grado de espiritualidad tiene? ¿Es una persona realmente espiritual o es una persona que habla bonito, pero su corazón no parece tan bueno como sus labios? Discernimiento. Ahora, cuidado, no somos llamados a juzgar, menos a condenar a nadie. Este discernimiento es algo personal. No lo voy a comentar a otros. No, yo necesito discernir para saber, por ejemplo, en quién voy a confiar, a quién le voy a contar mis cosas. No todos en la iglesia son dignos de nuestra confianza. Y no vas a poder hablar con el pastor para preguntar, pastor, ¿con quién comparto? No, cada creyente tiene que aprender a discernir quién es una persona espiritualmente madura, quién es una persona espiritualmente inmadura. También tenemos que aprender a discernir las enseñanzas. No hay que ser ingenuos. No todos los que predican bien. Y aún algún pastor bueno puede de vez en cuando decir algo que no es correcto. Cada creyente tiene que aprender a escuchar con discernimiento. ¿Es bíblico lo que está diciendo la persona? ¿Está de acuerdo al Espíritu Santo? ¿Es el Señor hablando o es la persona pretendiendo que Dios está hablando? Hoy en día se hace mucha falta desarrollar discernimiento espiritual para no ser engañados, para no tener después grandes decepciones. Ejercitámonos en el discernimiento espiritual. También tenemos que aprender el ejercicio de la disciplina. Si somos hijos de Dios, Hebreos capítulo 12 nos indica, todos seremos disciplinados de vez en cuando por Dios. Todos. Ningún creyente es perfecto.
Todos tenemos momentos débiles y Dios tiene que disciplinar y corregirnos. Y hermanos, es muy importante aprender a someternos a la disciplina de Dios. Requiere ejercicio, requiere dominio propio, someternos a la disciplina de Dios y aprender de esa disciplina. Temo que hay creyentes que por no haber aprendido esta disciplina espiritual, cuando son disciplinados por Dios, muchas veces reaccionan mal, se molestan con Dios, ya no quieren escuchar más su voz. Algunos se alejan de la iglesia por un tiempo y luego de meses o años, de repente vuelven otra vez. No, hermanos, este es un ejercicio. Estamos aprendiendo a reverenciar a Dios. Y si nosotros, cuando hemos sido castigados por nuestros padres, los hemos reverenciado cuando nos han disciplinado correctamente, ¿cuánto más debemos reverenciar a Dios cuando Él en su amor nos corrige para nuestro bien, queriendo ayudarnos a alcanzar la madurez espiritual? Hermanos, cuán importante es este 11º ejercicio espiritual, soportar y aprender de las disciplinas de Dios. Y finalmente, hermanos, hay que trabajar en nuestra salvación. Es cierto que Dios nos salva por fe. Es cierto que Cristo ya hizo todo lo necesario para salvarnos. Pero el creyente debe aprender a ejercitarse en la salvación. Lo que el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, es muy práctico al indicarnos ciertas metas que debemos avanzar en este ejercicio de la salvación. Pedro dice, a la fe que te salva, tienes que añadir virtud, belleza de carácter. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero es una meta por delante. Yo debo desarrollar virtud en mi vida. Y luego debo pasar a un segundo peldaño, conocimiento. Y luego dominio propio. Luego perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Pueden sentir aquí cómo estamos trazando metas, como el gimnasio. Y tenemos que avanzar un poco más. Quizás nos va a costar pasar de un peldaño a otro, pero es un ejercicio. Nos esforzamos, ponemos en nuestra parte. Y una vez más, yo les aseguro, al igual que cuando vas al gimnasio, al comienzo tu cuerpo duele, ¿no es cierto? Pero si perseveras, tu cuerpo entra en un estado de mejor condición física. Ahora respiras mejor, caminas mejor, tu cerebro tiene más oxígeno, te sientes mucho más joven, con energías. Ejercicio físico nos ayuda y el ejercicio espiritual también nos ayuda tremendamente. Hay creyentes que andan con un tremendo letargo espiritual porque nunca hacen ejercicio. Son como esas personas que nunca caminan, nunca hacen deporte y sus cuerpos se sienten pesados, sus músculos atrofiados por falta de ejercicio. Dios nos ayude a poner de nuestra parte si queremos avanzar a la madurez espiritual. Tenemos que empezar a trabajar estos ejercicios espirituales. En la medida que lo hacemos, vamos a ver cómo crecemos espiritualmente, cómo llegamos a ser personas más útiles para el Señor y entramos en otro nivel de comunión con nuestro Padre Celestial. Les animo, hermanos, ejercitémonos para
esta reverencia y temor saludable delante de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.